¿De qué nos habla este libro? En realidad es una pregunta que es más difícil de responder de lo que parece. La historia principal nos habla de Ruth, una profeta, es decir que nos habla de qué pasaría si Jesús hubiese nacido mujer. Y a lo largo del libro seguimos el peregrinaje, las aventuras y desventuras de este personaje. Pero en realidad esto no es más que un hilo rojo, ya que alrededor de esta historia se entrelazan un sinnúmero de historias con varios personajes en distintas épocas y lugares geográficos, y se va generando una estructura bastante laberíntica en donde los personajes viven experiencias existenciales interesantes, como por ejemplo tienen vidas paralelas, tienen sueños dentro de sueños, también son inmortales algunos. Entonces todo esto se va entrelazando alrededor de la tradición judeocristiana que se presenta en el libro, y sobre todo de lo que les quiero hablar yo hoy día es los aspectos filosóficos que vehicula este libro, que son muchos. En realidad el Evangelio según Ruth es una historia única porque puede entrelazar teología, filosofía y metafísica en varios estilos diferentes. En ciertos momentos tenemos la impresión de estar leyendo un texto evangélico, en otros momentos una poesía mitológica. Luego nos vamos a preguntar si no es un texto histórico o, por qué no, ciencia ficción inclusive. Y esto es lo que lo hace único. Y yo les quiero hablar justamente de todas las preguntas y cuestiones filosóficas que se presentan en este libro, que son algunas. Por ejemplo, está la idea de las guerras religiosas, de las peleas espirituales por saber quién tiene la verdad. Por otro lado, hay un montón de cuestiones epistemológicas sobre la verdad. ¿Qué es la verdad? Y si realmente podemos acceder a ella. También, evidentemente, está muy ligado. Hay cuestiones metafísicas, visto que nos preguntamos también, cuando nos preguntamos sobre la verdad, sobre la realidad. Y el Evangelio según Ruth pinta una realidad y una metafísica súper particular. Tiene una cosmovisión, como lo vamos a ver, una cosmología única. Entonces, quisiera yo empezar como empieza el libro, hablándonos del concepto de logos, el logos divino. El Evangelio según Ruth empieza siendo una referencia al Evangelio de Juan, en donde nos menciona que al inicio estaba la palabra. Andrés Ortiz Lemos empieza de la misma manera, hablándonos de logos. El logos es un concepto de filosofía súper importante que tiene muchísimas acepciones, pero hoy día nos vamos a centrar en verlo de manera general para poder entender lo que pasa en el libro. Por un lado, el logos, digamos de manera pagana, puede ser traducido como la razón, el pensamiento lógico o el discurso. Y hay la visión religiosa también, espiritual de cierta manera, que viene a definirlo como una inteligencia divina. Filón de Alejandría es un filósofo que existió en la vida real, neoplatónico, que sirve de puente entre la filosofía de Platón y el cristianismo que está apareciendo en esa época. Él justamente pinta a logos como la inteligencia divina, como una ley universal proveniente de Dios. Y para Filón, que de hecho también es un personaje central en el libro, importantísimo porque es el primer educador de Ruth, de hecho es el que le acerca a los textos religiosos de Ruth. Filón de Alejandría dice entonces que el logos divino existe antes del universo, antes de la creación, y que la creación proviene de este logos. Entonces surge una pregunta filosófica que de hecho muchos han planteado, y es de saber cuál es esta razón divina que existe antes de toda creación, antes de todo universo, y si podemos acceder a ella. Esta idea de causa primera en realidad es vehiculada por muchos filósofos de la antigüedad. Por ejemplo, Heráclito y Parménides, que tienen una filosofía muy diferente,
vehiculan, sin embargo, la idea de un orden estructurante del universo, una causa primera, un principio ordenador. Lo mismo hacen los estoicos con la idea que una fuerza ordena el universo. Platón también Platón divide el mundo rápidamente en dos, ¿no? O sea, el universo en el mundo concreto y sensible y en un mundo abstracto que sería el mundo del logos, el mundo de la ley universal, que da forma también al mundo sensible. El mundo sensible es un reflejo de esta ley, de este logos. En fin, ¿por qué les cuento todo esto? Porque todo lo que estas filosofías tienen en común es que hay una estructura, una ley fundamental primera del universo. Y es así exactamente como empieza el Evangelio según Ruth. Les leo un fragmento del Evangelio. La palabra es de logos. No es posible describirla en lenguas humanas o angélicas. Todo cuanto existe llegó a ser por medio de la palabra. Ella es el murmullo desde el cual Dios pronunció los universos. Notemos que está al plural los universos porque nos va a servir después. Entonces así empieza a pintarse la cosmovisión de Andrés Ortiz Lemos. Es un universo creado a través de la razón divina, una inteligencia universal. Esta razón divina es compleja, es rica, es perfecta y también es infinita, como lo vamos a ver más adelante. Entonces la pregunta evidente que cabe hacerse es si podemos conocer este logos, si podemos conocer esta verdad con B mayúscula, verdad absoluta. Y claro que es una pregunta que los filósofos se la han hecho de múltiples maneras, pero hoy lo que nos interesa es intentar responderla a través del Evangelio de Ruth, es decir, en un sentido teológico y metafísico. En Filón de Alejandría, entonces, el personaje del libro plantea que hay una verdad eterna. Y el filósofo histórico dice además que el mundo en el que vivimos no es más que un reflejo mediocre de esta verdad eterna y que nosotros no podemos, en realidad, acceder a ella sino a través de este reflejo que es el mundo. Entonces solo podríamos acceder de manera parcial, muy sesgada y reducida. Y eso nos dice también Filón. En el libro les leo otro fragmento. Dios existe antes que los humanos, las bestias, las estrellas y su constelación de lenguajes imperfectos. Nuestras palabras no son más que sombras. De hecho, todo el universo que vemos y tocamos, todo no es más que la torpe evanescencia de los pensamientos del Creador. Y este pensamiento está rociado en todo el libro de Ortiz Lemos. Otro personaje que se llama Asu dice lo siguiente: los sueños de los hombres, aún los más complejos, siempre terminaban agotándose y volviéndose circulares. Por otro lado, aquel atardecer encendido, el olor de la sangre y la azarosa incertidumbre de un misterio a punto de ser revelado, debían provenir de los pensamientos de alguien más alto que el cielo. Entonces está clarísimo que nosotros, seres limitados, mortales que somos, no tenemos realmente acceso a esta verdad absoluta. ¿Cómo podríamos tener acceso, por ejemplo, a un teorema matemático que lo vemos de inicio a fin y lo entendemos en su totalidad? El logos, nos dice el libro, trasciende los tiempos y las historias. Es una verdad que nos supera y que nos escapa. Sin embargo, sí existe una solución que también está presente en el libro. De hecho, es un libro que tiene una influencia platónica bastante fuerte. Platón, como les decía, separa el mundo concreto, sensible que vemos a través de nuestros sentidos, que conocemos a través de nuestros sentidos, y en un mundo de las ideas eternas, de logos, podemos decir. Para el filósofo, antes de nacer, las almas viven en este logos y tienen conocimiento de la verdad absoluta. Al encarnarse en un cuerpo, la olvidan. Sin embargo, él dice que sí hay una manera de recordar esta verdad, y es lo que se llama la teoría de la reminiscencia, es decir, reminiscencia quiere decir recuerdo. Y esto lo podemos hacer a través del razonamiento y del aprendizaje. La teoría de la reminiscencia es asociada con la teoría de las cavernas, que quizás conocen, y para hacerlo muy rápido, es la idea que nosotros, si nos limitamos a los conocimientos que podemos tener a través de nuestros sentidos, con el mundo concreto que nos rodea, somos como esclavos que vivimos en una caverna, bajo la ilusión, porque vemos solamente los reflejos, la sombra más bien,
de los objetos que son vehiculados a través de un fuego que hay en la caverna. Entonces Platón lo que nos dice es que no es nada más que una ilusión, que para alcanzar la verdad real, la verdad con B mayúscula, tenemos que salir de la caverna y acercarnos a la luz, que para Platón es la razón. Para Filón, dentro del libro, que también conversa de la teoría de las cavernas con Ruth, esta luz, esta verdad, en realidad es la verdad de la palabra divina. Es el logos, justamente, es el logos divino. Pero entonces nos volvemos a preguntar, ¿este logos divino realmente hay manera de conocerlo? En el libro hay dos respuestas. La primera es la profecía. Claramente Ruth, siendo profeta, es un puente, una conexión entre lo humano y lo divino, y de hecho, lo vamos a ver después, encarna el logos. Entonces la palabra de Ruth, en tanto que profeta, es uno. Y los sueños son otros. Y de hecho, los sueños tienen un estatus epistemológico en el libro de Andrés Ortiz Lemos muy importante, visto que en realidad son vividos como revelaciones. El Evangelio según Ruth propone una metafísica muy particular, una vez más bastante platónica, porque es dualista en el sentido en que los sueños y la realidad ya no son completamente distintos. Los límites son muy fluctuantes. Muchos son los personajes en el libro que viven en los sueños realidades más profundas que lo que viven cuando están despiertos, por ejemplo. Y esto es una pregunta clarísima que se hace otro filósofo dualista, que es Descartes, en las Meditaciones Metafísicas. En este libro él también busca una verdad absoluta. De hecho, busca probar la existencia de Dios, y para esto debe encontrar algo que resista a toda duda. Y el mundo sensible y los conocimientos que tenemos a través de los sentidos son la primera cosa que caen, porque hace una pregunta básica. ¿Quién no ha tenido un sueño tan vívido que no ha pensado que es la realidad? En otras palabras, ¿quién no me asegura que lo que estoy haciendo ahora en realidad no es más que un sueño? Y esto es lo que se vehicula siempre en el libro de El Evangelio según Ruth. Y Filón, una vez más, es un personaje súper interesante también porque él tiene al menos unas 5 vidas paralelas, alternativas, a través de sueños. Y nunca se entiende muy bien cuál es su vida real, y aparece en otras épocas y en otros espacios geográficos. Y lo que dice Filón, o lo que siente Filón en todo caso, es que dentro de estos sueños se acerca a una verdad más profunda. Les leo un pequeño fragmento. Filón despertó en medio de un severo terror nocturno. Algo que no podía definir lo asfixiaba. Tenía la certeza de haber experimentado una especie de realidad más concreta que desbordaba la cotidiana realidad de los sentidos. Sentía que su corazón se le salía del pecho. Albergaba la convicción de haber palpado una especie de realidad más auténtica que aquella que constituía su cotidianidad. En el Evangelio de Ruth, esta es la metafísica que se propone. Realidad, sueños, pensamientos, imaginación, lenguaje, son todos tejidos con la misma lana. Y es coherente porque provienen todos y no son más que expresiones todos de el logos divino. Entonces, como Hilary Putnam, otro filósofo contemporáneo, años más tarde, bastantes años más tarde, va a propone que en realidad lo que vivimos podría muy bien ser nada más que la imaginación de un cerebro siendo estimulado por un científico loco. Entonces, a través de esto surge una metafísica muy particular, porque la realidad en la que vivimos no es nada más que una posibilidad de un sinnúmero infinito de posibilidades que podrían surgir. La creación divina, de hecho, comprende, o sea, abarca todo este sinnúmero de infinidades. Bien podría ser que lo que yo estoy viviendo ahorita no es más que un sueño, pero también podría ser que es la realidad de alguien que está soñando. Estas son las imbricaciones que hay en el libro. Y de hecho, la noción de infinito es también una noción súper importante que aparece muy pronto, muy temprano también en el Evangelio según Ruth. Y es un infinito muy interesante porque no se define únicamente
por aquello que no tiene fin, que no tiene límites, sino que se define más bien justamente por aquello que es posible, por a lo que abarca la infinidad de posibilidades, de permutaciones que se pueden dar. Entonces es por eso que el universo es infinito en el Evangelio según Ruth, porque pueden haber un sinnúmero de permutaciones, un sinnúmero de cambios, un sinnúmero de cosas que podrían haber sido diferentes o que lo serán en algún momento. Incluso cabe la idea, se presenta la idea que las dos son al mismo tiempo, y entonces esto nos deja con una visión muy clara y muy compleja de lo que es la cosmovisión del Evangelio según Ruth. Un universo creado por una ley divina, una estructura universal que comprende este cosmos infinito, ¿no es cierto? De hecho, Dios se aparece frente a un personaje de un capítulo del Evangelio según Ruth, en un capítulo que se llama La puta y Oseas, y dice lo siguiente: el mundo no es únicamente cuanto acaece, sino también todos los posibles estados de las cosas, las que han sido y las que pudieron ser, las que serán y las que podrían ser. Sin embargo, esta definición de infinito nos deja frente a un problema epistemológico una vez más, porque ¿dónde queda el estatuto de verdad aquí? Si es que en realidad abarcamos todos los posibles, existe un mundo en donde estoy comentando un libro y uno en donde no lo estoy comentando, y los dos están comprendidos dentro de este logos divino. Entonces, ¿qué es verdad? ¿Aurora comenta un libro o Aurora no comenta un libro? Y Ruth, de hecho, se encontró frente a este mismo problema al leer la Torá, la primera vez que la lee. Es un fragmento cortito. Transcribió fielmente el primer verso del poema de la creación, pero cuando llegó al segundo, notó que tenía varios elementos que contradecían al anterior. Mientras en el primer verso se dice que después de formadas las bestias de la tierra, creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó, en el segundo canto, Adán es formado del barro de la tierra y luego de él las bestias. ¿Cuál de los dos relatos era correcto y cuál erraba? Lo más seguro es que ambos pasajes digan la verdad, y es el universo quien deba mutar y no la escritura, a fin de albergar todas las posibilidades de la palabra, pensó la niña. Entonces, una de las consecuencias inevitables de un universo infinito presentado como se lo presenta en el libro es que una epistemología vista como una teoría de la verdad tradicional, en donde lo verdadero y lo falso son contrarios, pierde su sentido. Este dualismo pierde su sentido porque, como nos lo dice Ruth o como lo vimos antes, las dos cosas contrarias pueden ser verdad al mismo tiempo. De hecho, quizás no pueden, sino que lo son. Pero si la verdad pierde su sentido, nosotros, humanos que vivimos en el mundo concreto, ¿con qué nos quedamos? Porque necesitamos ese tipo de cosas. En el Evangelio según Ruth, una de las respuestas es el de la religión. Con la fe, con la confianza en la sabiduría y en la palabra de Dios o en las revelaciones místicas, podemos encontrar y acercarnos un poco a algo que fuese como la verdad. En realidad, esto me hace pensar en la Aleph de Borges, este objeto que contiene en él todo el infinito y la eternidad del universo, y quienes lo ven, el infinito del universo, una experiencia trascendental, pero sobre todo muy abrumadora. Es como imaginar que quisiéramos vertir litros de agua en un pequeño vaso. El envase no es adecuado. De la misma manera, nosotros no somos un envase adecuado para recibir este tipo de conocimiento que nos supera. Para responder entonces a la pregunta, ¿podemos conocer a la verdad? De manera muy limitada, porque es una verdad infinita que va mucho más allá de lo que podemos recibir. De hecho, Ruth a veces comparte esta verdad con ciertos personajes del libro, tocándolos o mostrándoles revelaciones, y no lo viven bien. La mayoría preferirían morir, o se vuelven locos, o se ven acosados por terribles pesadillas, físicamente no soportan el peso y colapsan. En fin, no podemos con nuestro entendimiento abarcar la ley universal, el logos divino. Podemos
verlo un poco a través de los sueños y, como les decía antes, a través de la palabra. Entonces, el último punto que me gustaría tocar y que es el tema, algo central del libro, es el del mesianismo, el de Ruth, que es la profeta. Volvemos al inicio. El evangelio, la referencia que está hecha al Evangelio de Juan en el libro nos hace también pensar en la Trinidad. Jesús, el profeta, es una encarnación de Dios, es decir, es una encarnación de Logos, de la ley divina. Entonces, por ende, como les decía al inicio, es un puente entre lo divino y lo humano y hace que pueda existir una conexión directa que le da cierto estatus o cierta garantía de verdad. Entonces, al inicio, en el Evangelio según Ruth nos dicen lo siguiente: y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria de la unigénita del Padre, masa efímera, silenciosa e inmortal. Sin embargo, lo interesante en la historia de Ortiz Lemos es que muchos de sus personajes se creen profetas. Por ende, muchos creen ser portadores de la verdad, y esto crea una gran discordia. Y esto es una de las partes bastante maravillosas del libro, es que logran mostrar muy bien esta característica de lo que es el ser humano, una esencia de nosotros que es estas ganas de ser siempre los portadores de la verdad, de desear tenerla para tener poder. Las guerras de la religión son un gran ejemplo de esto, y Andrés Ortiz logra mostrar la violencia que puede tener el humano en sí de una manera realmente bastante profunda. Ruth, por supuesto, no es aceptada fácilmente como profeta, mucho menos siendo mujer. De hecho, también habría que hacer una reflexión de género alrededor de este personaje. La tratan de bruja, de prostituta, de farsante, pero también tiene sus seguidores. Y entre sus enemigos y sus seguidores se genera el debate de saber cuál de las religiones es la verdad. Ruth les cuenta una metáfora lindísima que voy a intentar contarles de manera corta, en donde dice que hay que imaginar a 3 sabios viviendo en una casa. No saben que cohabitan y cada sabio tiene un cuarto con vistas diferentes. El primero tiene una vista al mar, el segundo una vista a la montaña, el tercero una vista a un desierto, me parece. Y al no ver nada más en su mundo, ellos creen que la realidad es lo que ven. Entonces el primer sabio va a decir: es que ya lo he entendido todo. Las partículas del mundo son en realidad gotas ínfimas y lo que hay más allá del horizonte son cascadas eternas, etc. Lo mismo va a hacer el sabio que tiene vista a la montaña, pero con elementos de tierra. Y lo mismo el que tiene vista al desierto, pero con elementos de arena. La casa se destruye, terminan encontrándose y discutiendo juntos. Y discuten y les parece interesantísimo lo que el uno dice y lo que el otro dice, pero no dejan de creer que su punto de vista es la verdad, a tal punto que terminan matándose por no poder entenderse. Y es exactamente lo que pasa en el Evangelio según Ruth, y lo que pasa en realidad, lo que ha pasado múltiples veces en la historia de la humanidad y que vehicula muy bien el escritor en este libro. De hecho, la tradición judeocristiana nos lo dice muy bien: para acercarnos a la verdad, primero hay que olvidar el ego, primero hay que olvidar quiénes somos y lo que creemos, para poder pretender acercarse a ello. Y es exactamente lo que dice Ruth. Ruth, de hecho, es un reflejo de esta humanidad, de este lado oscuro de la humanidad. Y se los dice. Les leo un último fragmento. He aquí el corazón de los hombres es oscuro y es más fácil ejercer el odio que el amor. Por lo tanto, debes saber que la única forma de amar a alguien es hacerlo incluso cuando éste te aborrece. Vuestro corazón es siniestro. Cada uno de vosotros es capaz de las peores fechorías. La única diferencia entre los criminales en la cárcel y cualquiera de los que me escucha es que ellos han sido expuestos ante el juez. Pero Dios puede ver vuestro corazón y sabe que todos vosotros sois culpables. Por supuesto, para Ruth, cuando le preguntan quién tiene la razón, ella recuerda que todos somos iguales, que de hecho frente a la ley universal y al infinito del universo, todos hemos sido o seremos culpables e inocentes a la vez. Por eso es que los profetas, y Ruth en todo caso,
trae consigo y es símbolo de salvación y de perdón. Filosóficamente sí cabe preguntarse por qué a través de Ruth o por qué se muestra este lado oscuro y violento de la humanidad. Y lo que podemos entender es que también es necesario para el equilibrio. De hecho, es muy interesante. Hay un momento en donde un príncipe adquiere un saber angelical que le permite establecer un reino en donde todo el mundo vive en paz, donde todos están satisfechos, donde no hay ninguna necesidad. ¿Y qué pasa? Como no hay ninguna necesidad, ningún deseo, ninguna ausencia, pues la gente se vuelve completamente inerte y apática y muere. Entonces, este equilibrio es necesario y se muestra que en realidad el lado oscuro, lo malo y lo bueno, una vez más son como este infinito del que nos habla Andrés Ortiz, de la serpiente que se muerde la cola, en donde el inicio y el final son la misma cosa, en donde falso y verdadero quizás no son tan binarios como parece, lo bueno y lo malo quizás tampoco. Sin más, les invito a nadar en este mar profundo e infinito que es del Evangelio según Ruth, a indignarse de la humanidad y sus reacciones, a cuestionarse sobre la realidad y sus verdades, a soñar y aterrarse junto a sus personajes. Es realmente un libro que además de todo tiene un estilo literario exquisito. Yo de verdad una vez más menciono a la Aleph de Borges porque al tenerlo en mis manos tenía la impresión de tener este objeto que muestra el infinito en sus múltiples facetas dentro de mis manos. Les deseo una buena lectura.